Bueno, estamos de vuelta, 45 minutos sobre las 8 de la mañana. Estamos analizando las reacciones sobre esa medida en la que Canarias va a financiar, junto con una póliza de seguros, los casos de contagio de todos los turistas que puedan llegar. En algún momento se ve como una medida de confianza para atraerlo y en otro como una contradicción frente a las críticas que a veces se reciben con esos gastos que se están realizando con respecto a las pateras, a los inmigrantes. Ahí está el debate. Hoy tenemos con nosotros a la diputada nacionalista Nereida Calero. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Nuria, buenos días. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta medida? Bueno, yo creo que todas las medidas que se pongan sobre la mesa son buenas. De hecho, lo que siempre criticamos es que el gobierno de Canarias está llegando tarde y mal o no llegando desde un inicio. Todo lo que sea una medida, ya los empresarios transmitían, esto no es nada nuevo, transmitían que habían tenido casos de cuarentena, que los clientes se quedaban y que el operador no asumía los gastos, el cliente decía que si estaba obligado a quedarse él no lo pagaba y que si lo tenía que asumir el empresario. Viene sucediendo hace ya meses. Que reacción es bueno, pero también me pregunto si no hay test en origen ni test en destino, ¿cómo sabemos si el cliente venía? En cualquier caso, es bueno que cubra, que alguien lo cubra, pero ¿cómo sabemos si venía contagiado o se ha contagiado aquí y trasladamos que somos un destino seguro o que no? Nosotros seguimos defendiendo que hay que realizar test para que por lo menos no se vaya el cliente diciendo fui a Canarias y me contagié ahí, que esa promoción sería absolutamente brutal. Pero tiene que ir ligado a los test y han cuestionado hasta el coste de esos test. El presidente del gobierno salía diciendo, del gobierno de Canarias me refiero, que iban a poner una tasa para financiarlo, cuando ya los empresarios decían que estaban incluso ellos dispuestos a cofinanciar esos test, y decía que defendía poner una tasa para cuando otros destinos, y Islandia lo hacía, decía que los turistas que se contagiaran, pues les quedaba cubiertas sus vacaciones y su estancia durante el periodo de cuarentena. O sea, lo que está haciendo Canarias no es malo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero siempre se actúa tarde, siempre se actúa, y sobre todo sin esas medidas. Lo de los test es fundamental. Por una parte sumamos diciendo que van a estar cubiertos, pero por otra parte vendemos que vamos a cobrar una tasa si hacemos los test, con lo cual eso sí que, como todos sabemos, una tasa siempre es algo que se impone para desincentivar el consumo. Si otros destinos te dicen, yo les hago test gratuitos y yo pago los test gratuitos, en origen o en destino, y el turista viene y en otros decimos, mira, te lo tienes que pagar, pues por una parte sumamos, incentivamos y por otra desincentivamos. Entonces yo pienso que están absolutamente perdidos, Nuria, de verdad. Además, en este caso, decía ayer Yaiza Castillo que aquellos turistas que pudieran acreditar que no habían venido con la enfermedad, claro, los asintomáticos, ¿no? Que es el interrogante, claro, y la gran pregunta y la gran duda de todos. Yo vuelvo a decir lo mismo, actúa tarde y mal. De todas maneras, de la consejera, sinceramente, ya ni la oposición espera a nadie, ni el sector, ni la propia ciudadanía. Ha funcionado desde el inicio, todos lo sabemos, a golpe de titular, Nuria. A golpe de titular, vende el plan Fortaleza, plan que no se ha puesto en marcha ni una sola medida. Europa sacó sus medidas, España sacó sus medidas para el sector y en Canarias nada, el sector se las está apañando solo desde el inicio, solo. Y se las puede apañar solo, afortunadamente, por la experiencia que acumulamos en Canarias en cuanto al turismo. Son gente experta, gente que sabe, pero se la están apañando absolutamente solo. O sea, y como te decía, funcionando a golpe de titular, tiene el gran don de la labia, de hablar muchísimo pero no concretar nada. Si incides un poquito en lo que está diciendo, no concreta nada. Nada es de su competencia. Desde lo que nos decía del Oliva Beach, cuando le decíamos que tomara medidas, que son muchos empleos turísticos, con el tema del Oliva Beach, que actuara tanto a otros compañeros de otros partidos como a mí, me respondía a las comisiones que no era su competencia. Le decíamos que no sería su competencia resolver el expediente del Oliva Beach, pero sí es su competencia tocar en las puertas de quien sea necesario para solucionarlo. O sea, cuando ya hasta la abogacía del Estado te ha dicho que tiene que ir separada lo que es la licencia de rehabilitación, de poner en cuestión lo que es la obra en sí. El presidente les ha prometido llamarlos y reunirlos, y el gran problema está dentro de la casa, que no tiene ningún interés en dar esa licencia para lo que supone para el municipio de la isla, pero para la Oliva en general, porque esos turistas se mueven por toda la isla. Y para el empleo, la mayoría de la gente que trabaja en el Oliva Beach lleva muchísimos años en ese hotel, o sea, muchos a punto incluso de jubilarse, y que te diga una consejera de turismo del gobierno de Canarias que no es su competencia, clama al cielo. Si estuviera en La Gomera, yo siempre lo he dicho, hubiesen actuado desde el primer minuto. Y bueno, que no era su competencia. El otro día la compañera de Ciudadanos en el Pleno, cuando le preguntaba sobre los test y los PCR, le decía que los pidiera Europa.
sea, que pídalo usted a Europa, pero ¿cómo puede decir eso? Ahora, esta mañana estaba escuchando también en la radio en cuanto al tema de la cuarentena de Reino Unido, y decía que, bueno, que había que dejar actuar al Ministerio y al Gobierno de España. ¿Pero esto qué es? Coalición Canarias le ha trasladado desde el inicio unas medidas, se las hicimos llegar al presidente del gobierno, pero supongo que le daría traslado a ella, medidas turísticas que incluían promoción, protocolos, también desde el inicio, y hacíamos incidencia en que se tenía que poner de acuerdo, o sea, en contacto con los turoperadores y los organismos públicos de nuestros principales mercados para trasladarle que Canarias no es España en el sentido ahora mismo de incidencia de la pandemia, que como sabemos que en España ha sido la gestión desastrosa, desgraciadamente, aquí ha sido mucho mejor. El tema de ser islas nos ha beneficiado y el tema del clima supongo que también. Le dijimos que debía, en esas videoconferencias que teníamos con ella, los portavoces de los grupos parlamentarios, soy la portavoz de Coalición Canaria en Turismo, le trasladamos que tenía que trasladar confianza, que estábamos a miles de kilómetros de allí, que la pandemia aquí no era igual y que era urgente, que otros destinos se le estaban adelantando, como el caso de Baleares, que está incluso más cerca. No lo hizo Nuria, y de la incertidumbre diaria es normal en una situación como esta. Lo que no es normal es la inacción. Y funcionar a golpe de titular. Se le va a acabar el golpe de titular y ese don de labia que tiene de estar hablando, convenciendo al final, pero medidas ninguna. Portugal supo hacerlo, supo diferenciar sus archipiélagos del resto de Portugal con unos datos similares. Y aquí no ha sabido hacerlo ni el gobierno de Canarias ni el gobierno de España con Canarias. Y claro, afortunadamente Suiza ahora lo ha hecho, pero Reino Unido no, cuando es nuestro principal mercado, un 50 y pico %. Entonces es preocupante que una consejera, para ella nada su competencia, sino la promoción, que también le hemos dicho que antes de hacer promoción hay que hacer una valoración, estimamos nosotros, primero averiguar con encuestas o estudios de mercado en qué países ha tenido menos efecto económico, o sea, cuáles tienen más poder adquisitivo, en cuántos tienen ahora menos problemas de paro, en cuántos hay menos paro, menos problemas económicos y tal, y cuáles tienen más dinero en el bolsillo para viajar, y sobre todo la conectividad. Muchas compañías aéreas que han ido cerrando, de nada te sirve ir a un país donde esas compañías aéreas ahora han ido cerrando, están mal. Hay que empezar por ahí antes de hacer campañas promocionales. Lo que decía Marcelino ahora en cuanto a la oliva, sí. Por lo menos se adelantó Tenerife haciendo también promociones, Fuerteventura no lo hizo. Es bueno que los municipios también lo hagan, pero es que es evidente que suba el turismo regional o nacional, o sea, tampoco creo que lo hagan por la incidencia de la pandemia, sinceramente, sino porque es que no tienen mucha posibilidad de viajar, la gente no se quiere arriesgar. Hombre, si ahora no sube el turismo regional y nacional, mal vamos. Y nos preocupa también esas obligaciones de servicio público, que es al final la conectividad entre Canarias, que el Estado ha reducido, como sabes, las frecuencias. Precisamente en este momento en el que necesitamos más conectividad, el Estado reduce las frecuencias en Canarias sabiendo que no tenemos carreteras, que nos tenemos que mover en avión o en barco, y que para nosotros es fundamental ahora la conectividad. Reduciendo las plazas, pues no solo menos plazas, sino subida de precios. O sea, nos están hundiendo por todos lados. Entonces, no sé, una pasividad, y esto no preocupa a nadie, es que la verdad es que no entiendo nada. Efectivamente, el turismo nacional y el turismo interinsular es el que va a salvar la temporada, sobre todo porque conoce Canarias más que otros destinos internacionales y sabe las garantías y los datos. En cuanto a la Oliva Beach, Nereida, quería volver porque los trabajadores tienen muchísima preocupación. Siempre la han tenido, llevan 3 años y medio, como muy bien sabe, en esa lucha, pero ya hace 15 días durmieron al raso frente a la oficina de presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas. Pedían una explicación. ¿Qué ocurrirá si definitivamente no llega por parte de ese responsable de costas una respuesta antes del 1 de septiembre? ¿Qué ocurrirá? Pues la pérdida de empleo. Y no solo del hotel, como digo, que son 400 familias o 400 y pico, los que están a punto de jubilarse. Yo me encuentro a varios porque encima son gente, como te digo, son los primeros hoteles que abrieron, gente que históricamente trabaja ahí, gente del municipio, yo qué sé, de Villaverde, de Las Ares, de Corralejo, en fin, la mayoría son gente de aquí que han seguido trabajando sus hijos e incluso nietos de algunos. Como te digo, algunos a punto de jubilarse, los jubilados, pues dice, bueno, me jubilaré, pero el resto, sin lugar a dudas, pues, y luego el efecto arrastre que tiene ese hotel, lo que significa para todos los restaurantes, comercios y demás de Corralejo, que es que se nota cuando el hotel está abierto o cerrado. Para los sectores de hamacas, que ahora también hay follón con el tema de las hamacas, me enteré ayer, por casualidad, también con
con gente de los sectores de hamacas y demás. Los chiringuitos de la playa, los sectores de hamaca, los taxistas incluso, porque los viajes a la playa desde el hotel son los que le están, como sabes, los taxistas ahora están funcionando también, creo que trabajan un día sí, 2 no, sí, un al día 50%, sí, 2 no. Sí. Y para ellos ese viaje a la playa, claro, la gente no, si tienes el hotel cerrado, no tienes hamacas, es complicado, o sea, que tiene un efecto arrastre ese hotel tremendo. Entonces, el otro día, como me acabas de decir también, que se reunían con el presidente, les prometía que los llamaría, al día siguiente por lo visto tampoco los llamó. La actitud, no están nada contentos con la actitud que han tenido y es que nadie entiende qué más le falta. Si la propia Abogacía del Estado ha dicho que una cosa no quita la otra y que una cosa es la licencia de obras para que el hotel no se venga abajo, que es que se ve desde los balcones las grietas en algunos lugares. Y otra gente que ejercía la actividad también ahí. Hay fisioterapeutas que ejercían su actividad en el hotel, que ahora mismo no pueden ejercer su actividad, están trabajando en su casa. O sea, es mucho. O sea, son 400 familias para un municipio, es mucho. O sea, por eso te digo que no hay interés ninguno cuando incluso tú te puedes fundamentar sin prevaricar ni hacer ninguna legalidad en decir, doy la licencia de obras para que esta gente rehabilite, independientemente de que luego tú cuestiones la legalidad o no de máxime cuando los propietarios de esas viviendas, que eran un poco el obstáculo, pues han cedido ya todas las competencias, es decir, que es que no han puesto ningún tipo de problema. Ustedes tienen una diputada en el Congreso, Ana Oramas, que además la semana pasada generó una cierta polémica por afirmar que hasta Canarias estaban llegando buques nodriza. En algún momento estaba pidiendo esa colaboración, esa cogestión entre Canarias y Estado, una cogestión para los inmigrantes que ayer parece que el presidente del Gobierno de Canarias exigía al Estado por lo que está ocurriendo lamentablemente en municipios como San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Ese nivel de confrontación ciudadana provocado por una falta de espacios o por una cierta incompetencia en la gestión, si me permite. ¿Qué piden ustedes? ¿Qué le pedirán ustedes a Ana Oramas o utilizarán esa herramienta para forzar una reunión con esa dirección de costas antes de la quiebra total de esas 400 familias? Hombre, no solo a Ana Oramas, también el senador que tenemos, Fernando Clavijo, y como sabe, él hizo incluso una pregunta porque nos decían que se estaba trabajando en el tema de la inmigración y le respondían por escrito que Canarias no tiene absolutamente ningún convenio firmado para el tema de inmigración a estas alturas con el Estado. Hay falta de medios, hay una falta de medios brutal. Lo que preocupa también no es que también, o sea, yo creo que hay que contextualizar, porque a lo mejor se le achaca a la gente un cierto nivel, que están cogiendo un cierto nivel de xenofobia, de racismo, tal. Pero yo creo que hay que contextualizarlo. La gente está preocupada por su salud, por su sanidad y sabe que esto tiene un límite y que afortunadamente los que llegan contagiados están teniendo un nivel de contagio o una gravedad leve. Pero ¿y qué pasa si estamos hasta ayer, y no en Canarias, pero sí en el resto del estado, hasta ayer estábamos la gente muriendo en los pasillos y estábamos eligiendo en España si se salvaba a un jubilado o se salvaba a una persona mayor? Había que elegir a quién salvar. Personas de aquí, y es así. Somos, no porque seamos nosotros nacionalistas, es nuestra gente, la que ha estado trabajando toda la vida, la que ha estado cotizando y aportando, es la que dejábamos en España morir en el pasillo por su edad y había que priorizar. Afortunadamente el nivel de contagio no es tanto y la gravedad, como digo, de los que están llegando, se dejan cuarentena, se recuperan y se está controlando en ese sentido. Pero es normal que la gente esté preocupada. Tú no le puedes salir diciendo a la gente que es un tema de racismo, de xenofobia. Era hasta ayer elegir. Entonces, si esa gente llega a ponerse grave, los hospitales se colapsan. No hemos dejado todavía de entrar en la normalidad en los hospitales, lo sabemos. No podemos ni acompañar a nuestros pacientes. Tenemos familiares graves que no los podemos tampoco acompañar. O sea, a las consultas, muchas limitaciones, todavía no hemos entrado ni en la normalidad. Si hay un asunto de gravedad con el tema de la inmigración, vuelven a colapsar la sanidad. Entonces, ya no exigimos solo medios sanitarios en lo que son los radares y la detección. Hay que pedir, vinculado al tema de inmigración, un refuerzo sanitario, que el Estado ponga refuerzo sanitario en las islas, más camas UCI, más no sé qué, más que no sé lo que puede ser, pero hay que pedir un refuerzo sanitario también en ese sentido. Si te parece, Nereida, escuchamos las declaraciones de Ana Oramas. Te invito a que utilices los auriculares. Unas declaraciones que emitíamos la semana pasada a través de las redes sociales y que han generado una polémica a nivel nacional. Ana Oramas
en el caso del Congreso de los Diputados, cuestionaba que los diputados, sus señorías, estuvieran hablando sobre convenios o partidas presupuestarias destinadas a Radio Televisión Española con la que está cayendo en Canarias. Parlamentario mixto, tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Primero, una cuestión de orden de si es posible dejar las puertas abiertas, porque estamos aquí hacinados y con las puertas cerradas. Entonces, como es de las recomendaciones que hace el Ministerio de Sanidad, si pudieran estar las puertas abiertas, yo desde luego se lo agradecía. La segunda cuestión. No pensaba intervenir en este tema porque con la que está cayendo en este país, que es la del pulpo, estar aquí convocada a una comisión, viniendo diputados de toda España para hablar de Radio Televisión Española, de verdad es no saber lo que está pasando en este país ni en la calle. Me produce ni siquiera indignación, me parece asombroso. Asombroso. Tenemos un tema sanitario que no se sabe si es una segunda ola, no una segunda ola, si estamos en el pico, confinándose gente, cerrando negocios, la gente hoy angustiada. En mi tierra la situación es, si hace un mes cuando yo decía que el 50% estaba en paro y en ERTE y la ministra de Economía me decía que yo hiperactuaba, pues ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que Canarias va a la miseria y al hambre. Y mientras suceden cosas a nivel internacional que afectan a este país, mientras la gente no sabe si su ERTE se va a convertir en un ERE, donde hay colas por fuera de la Seguridad Social y del CEPES porque no te atienden telemáticamente, no te dan cita telemáticamente, no te cogen el teléfono o no te resuelven tu problema, pues nosotros hablando de Radio Televisión Española. No sé dónde estamos ni dónde están ustedes. Yo desde luego no estoy aquí. Y por eso creo que hoy lo que tenía que anunciarse es la comparecencia de la ministra de Economía, de la ministra de Trabajo, del ministro de Sanidad y de la ministra de Asuntos Exteriores para ver qué va a hacer este país y solicitar además un pleno extraordinario para que comparezca el presidente del Gobierno ante la situación sanitaria y económica a la que va este país. Y esa es mi opinión. Y por eso anuncio que me voy a abstener en este tema, en el segundo de Radio Televisión Española y desde luego en el de Hacienda, porque no hay pocas cosas que la ministra de Hacienda tenga que comparecer para que venga también a hablar de un tema de si alguien le hizo una pregunta a no sé quién o le redactó la pregunta o no sé qué, de no sé cuánto de Radio Televisión Española. No es hacia el PP. Me lo digo a todos. Yo no puedo solicitar ni tengo apoyo para solicitar comparecencias de ministros. Y no lo voy a hacer y aprovecho este momento para que reflexionemos sencillamente y por eso no voy a, en vez de no votar, pues me voy a abstener en este, me voy a abstener también en el otro y en el tercero de la ministra de Hacienda. Pediré el de Sanidad y de la ministra de Asuntos Exteriores y de aquí a que toque a venir a votar si viene a hablar o no de Gibraltar, que como verá, yo por Canarias y tal, tampoco es nuestra prioridad ni la preocupación de los canarios ni de los españoles, en este momento, de las familias españolas, pues si la ministra de aquí a esta tarde presenta la solicitud de comparecencia para explicar qué hacía hablando de Turquía mientras caía la de Dios con países europeos que van a torpedear a este país y el futuro de nuestro sector turístico, y sin aplicar criterios iguales al resto de los países europeos y qué está haciendo el gobierno y qué va a hacer el gobierno, pues también me abstendré en lo de Gibraltar, porque Gibraltar no da de comer a la gente de mi tierra ni a la gente de este país, ni es lo que quieren los ciudadanos escuchar. Si de aquí a la tarde nos enteramos que la ministra de Exteriores ha solicitado su comparecencia, bien, pero después pienso, bueno, pues que venga a hablar de Gibraltar y yo le preguntaré del libro, no del mío, sino el libro de los autónomos, de las pymes, de los parados de este país y para que rinda cuentas como ministra de Asuntos Exteriores, porque ya está bien, ya está bien. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, son las declaraciones, las últimas declaraciones. Hablábamos sobre los buques nodriza, que también generaron una polémica. Desde luego que Oramas no es una persona que deje indemne a cualquiera en el Congreso, pero en este caso está pidiendo qué pasa con Canarias. Ayer recibíamos a la ministra en Canarias en ese convenio, alianza de 42 millones de euros. ¿Son suficientes para la situación que tenemos? ¿Dónde irán destinados? 42 millones de euros, ¿te refieres al empleo?
Pues imagínate, 42 millones de euros para Canarias cuando te dicen que las pérdidas son de 10.000 millones, lo que se estima, 10.000 millones, ¿a cuánto da eso? No he hecho el cálculo, 50 euros por persona, no sé cuántos empleos se han perdido en Canarias, absolutamente ridículo. No tienen ni idea de que podemos llegar a un 50% de paro en Canarias. Es que no saben ni dónde están. Nosotros dependemos casi exclusivamente del turismo, pero bueno, como te decía antes, la capacidad de arrastre que luego tiene el turismo, tanto para recuperar una economía como para traerla abajo, si se recupera, afortunadamente pasa como la crisis del 2008, la industria que a nivel mundial más capacidad tiene de arrastre sobre otros sectores. Se salvó esa crisis gracias a la capacidad de arrastre del turismo a nivel mundial. Ujú. En Canarias todavía más, es que te digo, tanto en positivo como en negativo. Entonces, que venga a ofrecer 42 millones, que es lo que hemos tenido históricamente en estos planes, 30 y pico, 40 millones, en una situación como esta, en la que podemos estar hablando, te digo, todavía ni siquiera la propia gente es consciente de los niveles a los que podemos llegar, y no es por asustar ni alarmar, es la situación actual. Y la gente sin ingresos o con menos ingresos, lo que decía ahora, enlazando una cosa con la otra, con la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, que le dan la posibilidad a los cabildos, sí, al gobierno vasco parece que también, y al gobierno de Canarias, pero los ayuntamientos no. Resulta que los ayuntamientos más cumplidores llevan ahorrando todos estos años con los impuestos de cada municipio, dejando de invertir, no bajándole los impuestos a los ciudadanos. El otro día me decía una jubilada que paga en Corralejo por su casa, no por una casa que tenga alquiler, por su casa, 1.000 y pico euros de IBI anual. O sea, tú imagínate un jubilado que a lo mejor entre las dos, una viuda que no llega con su pensión y la de viudedad, que era este caso, a los 800 euros. ¿Cuánto tiene que ahorrar mensual para pagar un pago de 1.000 euros? Es absolutamente imposible vivir con ese dinero, Nuria, entre agua, luz, teléfono, basura, alcantarilla. No le da ni para comer, quitando que no tenga que ir a la ferretería a comprar una alcayata. Y ahorrando, como te decía, los ayuntamientos para cumplir, para acabar con esos déficits de los ayuntamientos. Canarias, la única comunidad cumplidora, que luego se le sumó alguna otra. El Estado estaba en un déficit del 100%. Y seguía gastando, por eso nuestras dificultades con Alemania y con Europa para que nos dieran ayuda. Decían, pero vamos a ver, hemos estado cumpliendo todos, España siendo el gitano, y ahora hay que volver a ayudarles y a rescatarlos. Y no, cumpla usted, porque ha hecho España, ¿no? Ellos no cumplen nunca. Ahora le quitamos el dinero a los ayuntamientos. Los ayuntamientos ahora, el ciudadano que lo necesita, asuntos sociales me refiero, se dirige al ayuntamiento, no va a tocarles a Madrid. ¿Necesitan los ayuntamientos más dinero que nunca para la reactivación económica? O sea, yo pienso en Morrojable o en El Castillo, Tuineje, o Antigua, por ejemplo, ¿no? O Tuineje, o en Corralejo. Que no tiene ningún tipo de terraza. Actividad. Claro, no tienen actividad. Tendrás que bajarle las tasas a las terrazas, a los comercios, a todos esos autónomos, a los que les cobra el ayuntamiento. Tienes que reactivar la economía, necesitas más dinero que nunca para eso. Y te decía, para ayudas de todo tipo, más gastos. Todo el tema del COVID no solo genera menos ingresos, sino que va a generar más gastos en limpieza, en desinfección. ¿Tú te crees que puedes venir con 42 millones a decirnos a vendernos qué? Y cuando acabas de sacar otra ley en la que nos dicen que nos van a quitar todo el ahorro de este año para repartirlo por España, y no es un tema de insolidaridad, para mí es que es un tema casi de comunismo. Aquí esto es todo el que ahorra y paga bien, y el que no ahorra, pues tenemos lo mismo. Pues ¿sabes qué le recomiendo a todos los alcaldes de Fuerteventura? Que bajen los impuestos a la gente. Que le bajen los impuestos a la gente y que dejen de ahorrar. Porque si esto va a seguir sucediendo, esto es un atraco a los ayuntamientos, sobre todo, que son los que más lo necesitan. Y más en islas como Fuerteventura, con las carencias que tienen. ¿Qué les recomiendo? Que bajen los impuestos a todo el mundo. Esas contribuciones, por ejemplo, por lo menos a los jubilados y para su vivienda habitual, impuestos de, no sé, pero que bajen los impuestos, porque si al final esto es quien cumple y quien no incumple tiene los mismos beneficios, a veces más, porque a lo mejor ahora le damos el dinero a los más necesitados, y no es un tema de solidaridad puntual, lo que te digo, que nos tachan de insolidario, pues a lo mejor te tacho de comunista. Esto tiene que funcionar de otra manera. El gobierno es el primero que tiene que cumplir, no seguir ampliando ministerios, ahora se van a inventar otro de no sé qué, que no será solo el ministro, sino todo lo que iba a aparejar un ministro, y gastos por doquier aquí, ¿no? El primero que tiene que cumplir es el Estado, y tener un fondo para ayudar a la comunidad, a la Diputación, al Cabildo, al Ayuntamiento pertinente, no robarles para excavar yo.
Entonces, 42 millones, como comprenderás, con los que nos acaban de hablar, son 3.000 millones, creo que hablaban, de los 88 municipios más de canarios. 3.000 millones de canarias. Más de los 3.000 ahorros, millones ¿no? nos acaban de quitar, de pero nos Canarias. dan 40. Pues yo creo que la valoración está pues como un poco clara. Bueno, se nos acaba el tiempo. Por cierto, que vamos a tener un debate también sobre el futuro de Fuerteventura, cierto o incierto, a partir de septiembre con la vuelta al cole, y participarán miembros del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nereida, antes que nada, Clavijo, el senador por Canarias, ha pedido una inversión para la mejora del muelle de Lobos. Esto también es una de las demandas principales. Yo uniría una inversión para el muelle de Corralejo, en este caso. Como sabes, los dos muelles han contado con proyectos históricamente. El muelle de Lobos, bueno, estaba en una situación, incluso se estaba quedando hueco por debajo. También dimos mucho la paliza la legislatura pasada con el tema del arreglo del muelle. ¿Te acuerdas el problema de los water taxis, incluso de la bahía, de que entraban, de la aglomeración, de que la gente se quejaba? Decíamos que precisamente si se arreglaba ese muelle, todo eso se solventaría, porque podrían, claro, una sodia bajita no puede, a veces no pueden ni los barcos grandes atracar con seguridad, sabes que los tienen que saltar y demás. Y ya no solo eso, el desnivel y cómo está, sino que estaba como hueco por debajo, que eso sí que se solventó un poco. Pero al otro lado se trabajaban unos borradores de proyectos para hacer un pequeño pantalán allí, y que entonces ya quedaba todo el tema de la bahía, tal. Eso, como te digo, es histórico. Tuvo presupuesto muchísimos años el muelle de Lobos en el Estado y nunca se llevó a cabo. Aquí hubieron senadores como el señor Claudio Gutiérrez, que gobernaba su partido, y nunca se llevó a cabo. El muelle de Corralejo. El muelle de Corralejo, como sabes, también hubo una polémica. También cuenta con proyectos. Después se pidió que se modificara y en los tiempos de Ornella Chacón, lo que nos trasladó Ornella a los diputados que estábamos en ese momento era que si se modificaba probablemente no dieran permiso, porque se había declarado LIC, zona de protección, para que todo el mundo lo entienda, posteriormente a ese proyecto. O sea, cuando se hizo el proyecto no era zona LIC y luego se declaró LIC. Si se modificaba, pues probablemente no contara con los permisos. Entonces había que ejecutar el proyecto como había. Había polémica entre una parte que eran la parte de la zona deportiva, que era un muelle deportivo, había el tema de la ola del norte, habían empresarios que no estaban de acuerdo, surfistas y demás, porque les parecía. Y entonces lo que llegó a plantearse es hacerlo por fases, poder ir incidiendo en el muelle por fases. Primero lo que es las zonas de atraques de los barcos de las navieras regulares, y lo que es toda la infraestructura de aparcamientos, la terminal, o sea, es el puerto que siempre decimos que es el que más ingresos genera a Puertos Canarios de toda Canarias, el de más tráfico de vehículos y de pasajeros, y el que en que peor condiciones está, siendo el que más ingresos tal. Ahora parece que aparecen con proyectitos el Partido Socialista, tanto que también decía que era culpa de Coalición Canaria, que sí que se pudo avanzar, como te digo, porque había esa polémica. Siempre decimos que Fuerteventura no llega a las cosas, pero a veces es porque nosotros mismos nos dividimos aquí y no nos ponemos de acuerdo de lo que queremos. Entonces unos queremos una cosa, otros queremos otra. Pues claro, oportunidad perfecta para un gobierno para decir, pues aquí no, hasta que no se pongan de acuerdo. Para desplazar ese proyecto a otra isla, ¿no? Yo aquí no pongo es lo que vemos muy frecuentemente. Claro, pues cuando ya estaba eso pues decidido y parecía que iba en marcha, con financiación ya para poderlo sacar a licitación, llegan ahora y lo paralizan. A mí, a las preguntas parlamentarias, lo que me han dicho es que, y lo que están vendiendo es los pantalones que se están haciendo. Sí, está la mejora de los pantalones. No, eso no es. Eso es una mejora que se está haciendo de pantalones. Sí, es un servicio para el acceso. Sí, algo totalmente complementario, pero no tiene nada que ver con el proyecto, que cuenta, como digo, con financiación y que no han sacado a licitación. Pero como todas las obras, te hablo de los colegios, yo qué sé, o proyectos con obras y con financiación y presupuestados, entre otras cosas por nuestras enmiendas en los presupuestos. Hablo de las aulas del Colegio del Cotillo, del Colegio del Castillo. Ninguno se ha puesto en marcha ni se ha sacado a licitación. El equipo de radiodiagnóstico del Centro de Salud de Morrojable lleva averiado 3 meses desde el tercer trimestre de 2019. Ahora se van a licitar 3 equipos. A ver a dónde van en Canarias esos 3 equipos. Porque estamos, en un sitio como un centro de salud del sur de Fuerteventura, con el volumen de población y turistas que tienen, no lo tenga averiado desde hace casi un año. Y con la distancia, añadiría. Y con ¿no? la distancia con añadiría. respecto es tremendo. al hospital. Bueno, muchos asuntos a los que a veces la actualidad del COVID
nos deja, lo cubre todo, pero que siguen arrastrando las deficiencias que tiene Fuerteventura. Nereida Calero, diputada, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por invitarme, Nuria, un placer. Feliz verano, por cierto, Igualmente. dentro de las circunstancias que se pueda uno veranear o no. Eso le vamos a preguntar a los consejeros, qué les parece la presencia del presidente del gobierno español, que como saben desde hace 2 días permanece en La Mareta. Eso también ha generado una cierta controversia con respecto al destino de esos emigrantes que ayer veían ese conflicto vecinal en San Bartolomé de Tirajana. Volvemos inmediatamente.